Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. Estamos en nuestra segunda temporada, en la que empiezo con mucha emoción e ilusión a desarrollar esas historias que empezamos a contar durante los primeros 25 episodios. Conocimos más a fondo a enormes exponentes de la gastronomía. Hablamos de la alta cocina y de proyectos con mucho corazón. Nos adentramos en la indulgencia del vino y del chocolate. Pero sobre todo siento que juntos pudimos acercarnos más al corazón de esta industria tan compleja y a la vez tan cautivante. En esta temporada seguiremos subiendo el nivel con invitados fantásticos que nos ayudarán a tocar cada arista de la comida, la cocina y todo lo que las rodea. Seguiremos también desarrollando ese libro de recetas, ese sueño que está más vigente que nunca. Los invito a acompañarme en cada episodio, a comentar en redes y a seguir ayudando a crecer esta comunidad tan hermosa que hemos formado. Hoy empezamos con un tema muy cercano a lo que hago y que me apasiona muchísimo. Muchas gracias por estar conmigo siempre en este viaje. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la crítica y el periodismo gastronómico. Dos temas de alto interés para mí, con los que he venido trabajando desde que empecé con todo el ecosistema de Comiding. Y sobre todo hoy en día la crítica gastronómica está sufriendo cambios con las nuevas generaciones de reseñadores que en muchos casos carecen de las herramientas para poder hacer una crítica responsable. Y para explorar esta dinámica me acompaña Julia Pérez Lozano, directora y cofundadora de Gastroactitud, un portal informativo y formativo alrededor del mundo de la gastronomía. Julia es una de las periodistas gastronómicas más importantes y reconocidas de España, habiendo escrito en múltiples medios nacionales e internacionales. Ella ha publicado múltiples libros y guías culinarias y es miembro de la Real Academia de Gastronomía en España. Y hoy es mi invitada en el podcast. Julia, qué tremendo gusto tenerte por acá. El gusto es mío. Estoy feliz de estar contigo y con todos los que nos vayan a escuchar a través del podcast. Claro que sí. Y gracias por atenderme, como te decía, en tus vacaciones, en los tremendos calores que estás pasando. Sí, eso sí, lo de los calores sí que son tremendos porque tenemos un verano tropical en España. Esto del cambio climático no es una broma y estamos pasando francamente muchísimo calor, sobre todo porque por las noches nos refresca. Pero bueno, habrá que adaptarse, como a todo. Así es. Veremos cómo influye este cambio en todos los ecosistemas de alimentación, porque yo he estado este año viajando por el norte de España, por Galicia y por Asturias, y hablando con pescadores, con percebeiros, que son los marisqueros que recogen el percebe, que es este animalito que crece en las rocas. Yo no sé si por Sí, allá sí, aquí lo tenéis. tenemos, sí. Pues entonces, claro, ellos están teniendo muchos problemas porque la temperatura del mar está cambiando. Entonces los pescadores no saben cuándo cuándo tienen que salir a pescar, porque cuando antes los peces venían a desovar, pues ahora se les adelantan las temporadas. Los bonitos que llegaban en marzo y se iban en mediados de agosto, ahora se quedan hasta octubre. O sea, es todo bastante raro. Entonces, por eso te digo que el cambio, y luego las huertas igual, todo el tema de las huertas, aparte en España tenemos una sequía tremenda, llevamos ya 3 años de sequía y el campo empieza a resentirse, entonces el campo, los animales, en fin, que todo este cambio del clima, pues no sabemos muy bien cómo va a afectar a este mundo nuestro que nos rodea Así y de la es. alimentación. Y justamente, bueno, empezamos con todo básicamente y creo que tocas un tema interesante que es que la comunicación gastronómica ya no es simplemente irse a sentar a un restaurante y ver si está bueno o no está bueno, ¿no? Va mucho más allá, eh, tocando toda la cadena productiva y, y realmente adentrándose en todo lo que va alrededor de la gastronomía, ¿no? Creo que tú has tenido mucha experiencia en ese sentido. Cuéntanos un poco
¿Cómo ha ido cambiando la comunicación gastronómica para adentrarse más en esos espacios? Bueno, a ver, yo creo que la comunicación gastronómica, o al menos desde que yo la he vivido, siempre se fijó también en esos otros ámbitos gastronómicos que no es que sean los márgenes, al contrario, para mí son el cogollo. Mm. Es decir, si tú quieres escribir sobre restaurantes, tú tienes que saber sobre producto, tienes que conocer la materia prima desde el inicio. Si quieres escribir de vino, tienes que saber de uvas, de cómo se plantan, de cuáles son las variedades, de cómo son sus gustos, de cuáles son sus diferencias. Entonces, lo que pasa es que yo creo que esto en los últimos años se ha olvidado un poco. Ahora parece que con todo este boom de los nuevos productores y bueno, esta vuelta de la mirada hacia el producto y el productor está volviendo un poco, pero yo sí que te digo que cuando yo empecé a escribir, yo hacía sobre todo reportajes de producto. Es decir, a mí lo que más me gustaba, y de hecho es lo que más me sigue gustando, no es escribir de un restaurante, sino escribir del producto y de los productores, viajar a una zona, conocer, pues eso, como me estaba haciendo ahora en Galicia y en Asturias, que evidentemente ya los conocía, pero siempre conoces cosas nuevas, siempre aprendes cosas nuevas, ver cómo trabajan los pescadores, ver cómo trabajan los marisqueros, ver cómo están las huertas, cómo está la producción láctea, cómo se están haciendo los quesos en nuevas granjas. En fin, tienes que conocer la materia prima con la que se come, o sea, la materia prima que se come, la que luego los cocineros transforman, pero si tú de verdad quieres hablar de restaurantes, tienes que conocer eso desde el principio y me parece que es fundamental. Correcto. Y full disclosure, Julia también es mi profesora en el máster de crítica astronómica que estoy cursando actualmente y todo esto que me está contando es parte de lo que nos está enseñando también. Pero bueno, antes de adentrarnos un poco más en todo este tema, me gusta que los oyentes primero conozcan a la persona con la que estoy conversando, ¿no? No todo el mundo eh, sabrá quién eres o habrá tenido la posibilidad de conocerte. Me imagino que no, Pablo, sería un disparate porque yo soy bastante poco conocida y bueno, tampoco tengo ningún interés en serlo más, ¿eh? Pero o sea que evidentemente no. Pero pregúntame lo que quieras, de personal, profesional, Quiero lo saber, que tú consideres. quiero saber qué es lo que te hizo entrar a este mundo, cuál fue tu inspiración, cómo fue tu proceso. Pues mira, mi proceso fue muy singular porque yo vengo de una familia en la que todo gira alrededor de la comida. Ujú. No tenemos ninguna relación con la hostelería ni nada parecido, pero a mi padre le encantaba comer, a mi madre también. Y entonces desde pequeñitos pues íbamos a los mercados, porque en casa también se cocinaba, íbamos a los restaurantes. A mi padre no le preguntaras dónde había un museo, pero podías preguntarle dónde estaban los mejores restaurantes de España. Y bueno, pues eso fue un poco lo que me llevó hacia ese mundo. Cuando yo empecé como periodista, yo cursé la carrera en Madrid, en la Universidad Complutense, y cuando yo empecé a trabajar en revistas femeninas, todas las compañeras querían hacer moda o belleza, pero todas las revistas tenían una parte dedicada a las recetas de cocina y a los viajes, y normalmente eso lo hacía la misma persona. Y poco a poco a mí me fueron metiendo como en esa zona, porque me decían, no, tú que cocinas, que sabes cocinar, que conoces, que viajas, no sé qué, pues hazlo tú. Y fue casi de una forma un poco natural, que, bueno, pues fui llegando a ese territorio al que entonces no quería ir nadie. Fíjate ahora qué diferente, ¿no? Qué distinto. Y bueno, pues así comencé. Pero realmente fue por parte de la familia, o sea, fue un tema familiar, porque en mi familia siempre ha sido importante la comida y de hecho lo sigue siendo. Bueno, al final creo que decidiste continuar con un poco de lo mismo, habiéndote casado con José Carlos. José Carlos Capel, para quien no lo conoce también, es el crítico astronómico del diario El País, presidente de Madrid Fusión, y algo que me enteré de una forma que ya te voy a contar, es esposo de Julia también. Pues sí, lo que pasa que, bueno, yo a José Carlos lo conocí ya cuando los dos éramos profesionales, él había hecho su brillantísima carrera por un lado y yo estaba, no en los inicios de la mía, pero bueno, ahí como a la mitad.
luchando por hacer las cosas bien y por tener un hueco bueno, que me fui haciendo poco a poco también. Y al final, pues también fue la comida la que nos unió, claro. Entonces, como te puedes imaginar, en mi casa se habla de comida todo el tiempo, se come todo el tiempo. El otro día decía un sobrino mío, decía, tía, esto no puede ser, es que yo no puedo venir hasta comer a esta casa porque aquí sale uno rodando. Bueno, pues es un poco así, la verdad. Esas son las mejores casas, en mi opinión. Bueno, claro, cuando algo te gusta lo disfrutas muchísimo y bueno, pues nosotros vivimos un poco en torno a eso, a la comida. Y lo llevan bien, que tú y tu esposo tengan la misma ocupación, digamos. Puede ser Pues la motivo tal verdad vez es de pelea, tal vez un poco, ¿no? que, hombre, bueno, a veces, ¿sabes por qué nos peleamos? Nos peleamos por las publicaciones en Instagram. Porque claro, como vamos a los mismos sitios, pues al final tenemos que decir, pues, ¿quién publica? ¿Publicas tú? ¿Publico yo? Porque a mí no me gusta publicar lo mismo. Y entonces eso sí que a veces ahí tenemos roces, porque digo, joder, es que él publica súper rápido, José Carlos es súper activo, muy dinámico, y entonces él enseguida pum, pum, pum. Y yo soy mucho más perezosa y publico más despacio. Entonces él siempre me come el terreno y luego yo me enfado, pero en realidad la culpa es mía porque tengo que espabilar. Pero más allá de eso no hay ninguna puja ni ninguna pelea. Al contrario, nos complementamos muy bien y sobre todo tenemos la posibilidad al trabajar, o sea, trabajamos en lo mismo, pero no trabajamos juntos, porque cada uno tiene sus medios y cada uno trabaja para sus medios. Pero sí que podemos viajar juntos y eso es estupendo, porque comer solo y viajar solo, eso sí que es duro realmente. Entonces yo si tuviera que estar viajando como estamos casi todo el año viajando y comiendo en restaurantes, yo sola, pues realmente me lo haría porque al final es lo que tienes que hacer porque es tu profesión, pero me costaría mucho. Así yendo los dos juntos, la verdad es que es muchísimo más fácil y más entretenido y bueno, la verdad es que tenemos una vida maravillosa. Yo todas las mañanas cuando me levanto doy gracias porque digo, yo no sé qué he hecho para merecer esto, pero la verdad, yo trabajo, o sea, mi trabajo consiste en algo por lo que los demás pagan, Así es. que es viajar y comer. Entonces, pues no sé, mi madre siempre me dice, hija, yo no sé cómo lo has hecho para tener un trabajo tan maravilloso. Digo, pues madre, yo tampoco lo sé, pero bueno, aquí estoy. Intentaré por lo menos mantener el listón y estar a la altura. Así es, ¿no? Qué bonito verlo así también, ¿no? Y eventualmente, bueno, has ido trabajando. También me gustaría que me cuentes un poco en los medios en los que has ido trabajando, pero eventualmente creas Gastroactitud. Creo que es un poco el hijo que tienen tú y José Carlos, ¿no? Eh, Sí, ¿En qué consiste? Cuéntanos un poquito de qué va Gastroactitud y cómo se formó. pues mira, gastroactitud surge por una inquietud mía, sobre todo de estar un poco harta de hacer lo que los demás querían que hiciera. Es decir, llega un momento que en los medios, pues tú no diriges. Es decir, tú puedes llevarla. Yo he estado a cargo de la sección de gastronomía de revistas importantes como Vogue, como la edición española de Vogue, como el Traveler de Condenas y de otros medios. Luego tenía una sección de gastronomía en el periódico ABC, luego la tuve en El Mundo. Pero en realidad esas secciones siempre tienen un jefe por encima, ya sea el director de la publicación o un redactor jefe. Y claro, esas personas están fuera de nuestro mundo. Entonces, su visión es bastante diferente a la nuestra. Yo recuerdo que tenía una directora en la revista Mía Cocina, que era una revista importantísima en los años finales de los años 90. Recuerdo que tirábamos 400.000 ejemplares semanales, que es una Qué barbaridad. locura. Y esta mujer, cuando en Semana Santa, en España, es costumbre comer bacalao, porque es la cocina de Cuaresma y toda la cocina de Cuaresma pues gira en torno al bacalao. Y entonces a esta mujer no le gustaba el bacalao. Y cada vez que llegaba la Semana Santa teníamos una trifulca, porque claro, yo proponía
recetas con bacalao, cosas alrededor del bacalao, y ella me decía que no. No, 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 es que el bacalao, es que no, es que y yo le decía, no, pues que a ti no te gusta, pero la gente en Semana Santa come bacalao. Entonces, te cuento esta anécdota un poco para que veas que la visión es distinta. También recuerdo una vez en la revista Vogue que me dijeron que no querían sacar a un cocinero porque estaba gordo. Y que entonces, que claro, que no era la imagen idónea para la revista. Claro, el cocinero se llamaba Santi Santamaría. Es decir, que no era un cocinero cualquiera. Exactamente. Entonces, claro, ese tipo de cosas, pues llega un momento en tu vida que dices, mira, yo ya no estoy para aguantar estas cosas y realmente quiero contar la gastronomía como yo la veo, como yo la entiendo y como yo la quiero contar. Y por eso surgió Gastroactitud. Entonces, cuando lo pensamos, que fue con José Carlos, por supuesto, y luego con otro grupo de periodistas amigos, con Federico Oldenburg, que sigue escribiendo con nosotros, con Raquel Castillo, que también está, dijimos, joder, ¿esto cómo lo vamos a mantener? Porque claro, esto había que, necesitábamos una financiación. Y entonces se nos ocurrió, nosotros habíamos dirigido, José Carlos y yo, un curso de cocina contemporánea en la Universidad de Barcelona, que era un curso a distancia, que fue un curso pionero. Bueno, fue una cosa muy fuera de su tiempo y muy innovador en el momento, a través de un amigo que teníamos, que tenía cursos de otras cosas, y a este hombre se le ocurrió que también se podía hacer con la cocina, que bueno, que era mucho más difícil, pero que se podía hacer. Y entonces, después de dirigir este curso, pensamos que podríamos hacer algo para que nos sirviera para financiar la página que tuviera que ver con la formación. Entonces dijimos, bueno, pues joder, ¿y nosotros qué vamos a enseñar? Pues bueno, pues podemos enseñar periodismo, que es lo que somos todos periodistas, pues vamos a hacer periodismo gastronómico, vamos a enseñar periodismo gastronómico. Y entonces empezamos con el curso que tenemos ahora, o sea, lo que ahora es el máster de crítica gastronómica. Nosotros lo planteamos como un curso de cultura gastronómica y no vendíamos un colín. O sea, no se apuntaba nadie. Curso de cultura gastronómica, ni su tía se apuntaba. Entonces, este amigo, que era el mismo que nos ayudó a montar la página y todo esto también, nos dijo, pero ¿por qué no le ponéis curso de crítica gastronómica? Y yo le decía, pero hombre, ¿pero quién va a ser crítico gastronómico? ¿Quién va a querer hacer eso? Digo, pues si es que esto no va a querer hacerlo nadie. Tú fíjate mi visión comercial, o sea, lamentable. Le cambiamos el nombre y desde entonces hasta hoy. Y básicamente el curso era lo mismo, o sea, le añadimos unos cuantos módulos más. Bueno, de hecho, seguimos teniendo un curso de cultura gastronómica que se vende, bueno, ahora ya se vende algo, pero se vende muy poco. Y el que sigue siendo más fuerte es el de periodismo gastronómico, o sea, el máster de crítica gastronómica. Y así surgió Gastroactitud. Por un lado, la información, porque nosotros queríamos contar la gastronomía como nosotros la entendíamos, y la parte de la formación, porque necesitábamos una financiación, o sea, necesitábamos una fuente de ingresos, porque lo que sí que teníamos claro es que no queríamos publicidad, porque la publicidad al final te condiciona. O sea, Claro. al final tú, sobre todo porque las revistas de gastronomía de las que nosotros veníamos, en las que nosotros habíamos trabajado, pues claro, siempre acababan haciendo publicidad de bodegas, publicidad de productos. Entonces, claro, si tú tienes una publicidad de una bodega, no puedes decir que los vinos de esa bodega no son buenos, tienes que decir que son maravillosos. Y nosotros precisamente lo que no queríamos era eso, porque ya en ese momento nosotros veíamos que en los medios nacionales empezaba a haber esto que se llama ahora contenido patrocinado, el brand content, que en realidad es una especie de publicidad encubierta. Es Sí decir, es. al final el lector no se entera de que aquello está patrocinado porque lo ponen en una letra pequeñita en una esquina, y en realidad son publireportajes. Vimos que los medios nacionales empezaban a tener ese contenido patrocinado, que en realidad era una especie de publicidad encubierta, con la que nosotros tampoco nos sentíamos cómodos. Y entonces, por eso tampoco queríamos que nuestra web tuviera publicidad. Hombre, quiero decir, si de repente viene American Express o Visa
y quiere hacer publicidad, pues eso no nos importaría, porque al final no conlleva nada. Pero normalmente la publicidad vinculada a las publicaciones gastronómicas siempre ha sido publicidad del sector y eso al final te condiciona y nosotros no queríamos. Así es. Totalmente de acuerdo y es algo que también he buscado en este canal porque es difícil no ser leal a uno mismo, sobre todo cuando uno hace esto por pasión, por amor al arte, ¿no? Y así se empieza. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que me dices. Y me imagino que debe ser un reto también tener alumnos de todas partes del mundo. Sí, muchos de los alumnos serán españoles, pero sí somos algunos que venimos de del otro lado del charco, tener diferentes culturas, formas de decir las cosas, expresiones, etcétera. Debe ser un reto. Bueno, la verdad es que teneros a los del otro lado del charco no es un reto, es una alegría. Es una alegría enorme porque yo siempre he pensado que los españoles hemos sido muy idiotas a Latinoamérica un poco por encima del hombro, cuando al final Latinoamérica tiene muchísimo, muchísimo que darnos, que enseñarnos. Entonces, la vocación de Gastroactitud siempre fue también latinoamericana por ese hecho, ¿no? Bueno, y porque también uno de sus fundadores, Federico Oldenburg, es argentino. Entonces, bueno, ya teníamos una parte misma de nosotros, era la mitad estaba allá, ¿no? Bueno, aunque él vive aquí. Pero eso nos ha creado un problema y es que, claro, al final un poco el máster está muy centrado en la cocina española o, bueno, claro, está hecho por españoles y aunque conocemos otras culturas culinarias es difícil, o sea, siempre lo acabamos refiriendo todo a lo nuestro. Y sí que es verdad que eso lo mejoramos gracias a los alumnos, porque sois los propios alumnos los que dais vuestra visión de vuestras cocinas, de vuestros países, los que enriquecéis el máster mismo con vuestras aportaciones. Y eso siempre ha sido muy interesante y yo creo que es una de las cosas más bonitas también que tiene el máster, que vosotros mismos podéis contar y además lo contáis en primera persona. Es decir, es mucho más bonito que, que un peruano explique lo que es un ceviche a que lo explique yo, porque al Correcto. final él ha comido ceviche desde que era pequeño y yo me lo he encontrado cuando ya estaba bastante crecidita. Entonces creo que esa es una de las, bueno, yo creo que esa es una de las magias que surten alrededor del máster. Y es que podáis estar vosotros y que podáis aportar lo que aportáis, que siempre es muchísimo. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comiding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Muy bien, y con eso quiero adentrarme un poco más ahora sí en el mundo de la crítica gastronómica, ese mundo que tal vez hoy en día es un poco más incomprendido, un poco más, digamos, susceptible a sensibilidades tal vez, pero ya iremos adentrándonos un poco en eso. Me gustaría que primero me ayudes definiendo qué es para ti la crítica gastronómica. Bueno, pues la crítica gastronómica realmente es un género periodístico como otro género cualquiera de crítica, es decir, como puede ser la crítica literaria, la crítica artística, la crítica musical. Es un género periodístico más, es un género de opinión en la que un experto, y creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, un experto da su opinión sobre una materia y valora el trabajo de un profesional. Por supuesto, sin ánimo de ofender ni de nada por el estilo, simplemente lo juzga y lo valora y da su opinión, pero siempre sobre unas bases si no podemos decir que sean subjetivas, o sea, que sean objetivas del todo, pero sí que son subjetivas en una parte, pero con elementos objetivos de otra, para poder calibrar. Y Eso es para mí
La Exacto. crítica. Por ejemplo, siempre se habla de que yo cuando hago reseñas todavía no quiero llamarles críticas por justamente la palabra experto que subrayabas, yo también subrayo hasta seguir cogiendo esa experiencia. Pero obviamente hay temas subjetivos, como puede ser incluso el sabor, porque una cosa son las técnicas, las temperaturas, las texturas que digamos, uno como experto va viendo de que puedan estar mejor o peor. Pero, ¿qué opinas tú? Que el tema del sabor es un tema tan Mira, subjetivo que al final lo que a mí me guste puede no gustarle al de al lado, o viceversa, ¿no? claro, es que, a ver, yo creo que el problema fundamental empieza cuando el paraguas se nos abre tanto. Es decir, cuando tú antiguamente, hace 50, 60, 80 años, los críticos se dedicaban exclusivamente a hablar de las cocinas de sus países. Eran cocinas que ellos entendían perfectamente porque eran las cocinas que habían vivido desde pequeños, entonces tenían los parámetros claros y tampoco había una innovación tan constante como hay ahora. Ahora es muy complicado que una persona como yo, que vive en la ciudad de Madrid, donde hay un montón de restaurantes de otras nacionalidades, pues claro, ¿qué criterio y qué rigor en mi criterio tengo yo para jugar un restaurante japonés, un restaurante mexicano, un restaurante chino? Bueno, ya no te quiero contar si nos vamos a otro tipo de países. ¿Y cómo lo Pues haces? claro, a ver, se hace viajando. Por eso yo siempre cuando hablamos de crítica gastronómica siempre decimos que convertirte en un crítico gastronómico lo primero que es algo carísimo, porque para conocer tienes que viajar mucho y gastar muchísimo dinero en comer. Entonces, claro, es muy difícil que si tú no has estado en un país tengas interiorizado mínimamente sus olores, sus sabores, sus técnicas, si no has hablado con cocineros de ese país, con cocineras. Yo recuerdo, por ejemplo, viajes por México hablando con señoras que cocinan en los puestos callejeros. Es que, claro, si tú no tienes ese conocimiento, es muy difícil que desde la lejanía, eso no te lo da YouTube, ni te lo dan los vídeos de Instagram. Si tú no has probado eso, si no sabes realmente a lo que sabes, si tú no sabes a qué sabe el huacatay, pues es dificilísimo que sepas si está o no está en una salsa. Así es. Te digo el huacatay, como te puedo decir el de pazote, como te podría decir el perejil, pero el perejil es de mi cultura y lo tengo identificado, pero estas otras hierbas no. Y eso siempre ha Entonces, claro, sido, eso siempre ha sido para mí, cuando he hablado con críticos, lo primero, o el primer consejo que me dan siempre es probar, 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 probar y seguir probando. Y es toda la verdad, ¿no? vale, pues te digo eso, que el problema fundamental es toda esta llegada de nuevas cocinas o de cocinas que no son ajenas y que, claro, valorarlas es muchísimo más complejo. Entonces, la única forma es viajar todo lo que se pueda, hablar con cocineros oriundos en el país en el que tú estés. Entonces, bueno, pues yo miro muchas veces a hablar con eso en España también, con cocineros mexicanos, con cocineros peruanos, ecuatorianos, que me cuenten y que me expliquen cómo son sus cocinas para yo poderlas entender y cocinar también con ellos y llevarte, pues eso, los aromas, los sabores, lo más auténtico posible, porque claro, cuando ellos ya están fuera de su país, tampoco los ingredientes saben igual. Entonces ya estás recibiendo la cocina distorsionada. Pero bueno, es lo que nos toca porque este mundo global que tenemos ahora, pues es así. Entonces, que el problema es que ahora hay montones de personas opinando de cocinas que no conocen y que les parecen estupendas. Entonces, claro, pues yo aquí, por ejemplo, en Marbella, que hay un movimiento social bastante curioso porque hay muchas nacionalidades, es una zona turística con gente de muchísimas nacionalidades, de poder adquisitivo muy alto. Entonces, hay restaurantes que están súper de moda, que están llenos, que funcionan fenomenal, y yo cuando voy a mí no me dicen nada. Pero claro, luego lees las reseñas, por ejemplo, en TripAdvisor y los ponen fenomenal, pero claro, es que quien está comiendo allí, qué criterio tiene, qué sabe, en fin, todo eso nos ha complicado mucho la realidad y el momento actual, pero es lo que tenemos. Claro, la parafernalia, digamos, alrededor de.
Y eso es un problema que estamos teniendo en general, digamos, los que tratamos de hacer cosas serias, nos encontramos con gente que obviamente y que capta muchos más seguidores que uno normalmente, al decir que todo está buenísimo y que generalmente tienen tal vez intereses económicos por atrás, auspicios, etcétera. Entonces, se ha vuelto un problema, creo yo, para el público distinguir cuáles reseñas son reales y cuáles no. Sí, eso es total. O sea, el problema es evidente. Y luego además es que hay otro problema añadido y es que ahora todo tiene que ser correcto. Es decir, la crítica está mal vista porque todo el mundo se ofende, a todo el mundo le parece mal que le diga que no hace las cosas bien. Pero es que una sociedad necesita ser una sociedad crítica en todos los aspectos, desde el político hasta el gastronómico. Entonces, claro, el problema es que ahora el crítico tiene muy mala prensa porque si tú escribes de algo mal, pues la gente te mira mal, que no, parece ser que solamente se puede aplaudir y decir que todo es maravilloso. Y luego hay redes sociales como Instagram, que encima lo único que quieren es eso, es decir, que todo sea estupendo y que solo favorecen lo bueno. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos por delante, pero yo creo que, a ver, las redes sociales también son muy jóvenes, son herramientas muy nuevas. Y yo creo que esto al final pues volverán las cosas a ponerse en su sitio y bueno, y si no, pues es que a lo mejor la política no tiene ningún interés porque a la gente no le interesa. Ujú. Es decir, al final el lector es el que manda. Entonces, pues bueno, si solamente quieren leer cosas donde haya alabanzas y donde se diga que todo está fenomenal y que todo es maravilloso, pues a lo mejor los críticos tenemos que jubilarnos, no lo sé. Imagínate un caso que se dio recién acá. Una chica, pues, una influencer, llamémoslo así, que tiene sus seguidores y fue a un lugar de comida típica, digamos, muy querido en Guayaquil, si no me equivoco, y publicó una historia diciendo que la comida no le había gustado, no me acuerdo qué plato era, pero que el plato estaba, digamos, seco, falto de sabor, lo que fuera. Em, la dueña del restaurante, leyendo esa historia, pone un tweet diciendo que había llorado todo el día por el mal comentario, que cómo la gente podía ser tan mala. Y eso se viralizó y todo el mundo empezó a opinar al respecto, tanto que hasta el ministro de Turismo hizo un comentario diciendo que seamos buenos los unos con los otros, que al final todos nos estamos esforzando, tratando de hacer las cosas bien y que por qué atacarnos los unos a los otros, ¿no? Claro, el problema es esto que te digo, que al final yo hablo siempre yo escribo para el lector y yo me dirijo al lector. Entonces, claro, si a mí un cocinero se lo toma mal, o bueno, en el caso de esta señora que se pasó todo el día llorando, claro, no conozco tampoco bien el tema, pero hay que hacerlo con elegancia, con suavidad, con cariño, pero hay que decidir las cosas. Entonces, porque al final, bueno, pues se trata de eso. Ahora no, lo que no puedes hacerlo es de una manera brusca, ni, claro, ni poco elegante, ni ofensiva, por supuesto. O sea, hay que buscar siempre el camino para decir las cosas, pero decirlas bien. Y depende de quién viene, ¿no? Obviamente, si es de alguien que tal vez no tiene el criterio técnico o el conocimiento como para tener la opinión, tal vez te la tomas de una forma o de otra. Claro, pues eso supongo que también, no sé, eso ya tendrían que ser los cocineros los que te lo dijeran, si les sienta mejor una cosa u otra, no lo sé. Pero te digo que es un poco lo que te decía antes. Esto es como un actor cuando sale al teatro y hace una obra de teatro, si tiene una crítica mala, pues se tiene que sobreponer y tendrá que pensar que lo puede hacer mejor y trabajar para hacerlo mejor. Al final, un restaurante es como una representación diaria es exactamente igual que una representación. Tú preparas los platos, los pones en la mesa, haces todo el servicio, es como una obra de teatro.
Y justo en esa línea iba la anécdota que te iba a contar de cómo me enteré de que José Carlos es tu esposo, porque Ah, hace unas semanas estaba viendo Netflix y estaba viendo el programa Somebody Feed Phil. sí. Y justo pongo el episodio de Madrid, un poco de nostalgia, y hacia el final del episodio me llevé la sorpresa de que los vi a ti, a José Carlos, y Phil lo presenta como tu esposo, ¿no? Y Por- No recuerdo cómo lo presenta, sí, porque sí, lo sí, más sí. normal hubiera Bueno. sido que me presentara a mí como su mujer, porque el importante es él y no yo. Si no me equivoco, fue en el orden que te decía. Lo Y pasamos muy bien en la grabación esa, fue muy divertido. sí, y estaban en el restaurante Sacha. Sí, Sacha. Y la anécdota que me acuerdo que me pareció genial es que durante el episodio, el cocinero Sacha no, más bien Phil, se da cuenta de que José Carlos había hecho una crítica negativa del restaurante en el pasado. Iba por la línea de si Sacha se dedicara 100% a la cocina, en vez de dividir su tiempo con la fotografía, sería un fantástico profesional. Claro, bueno, es que, bueno, somos muy amigos de Sacha. Sacha es un personaje súper conocido en Madrid, además es un cocinero súper querido también, pero es un hombre que siempre ha tenido, el restaurante lo heredó de sus padres, o sea, realmente el alma del restaurante era su madre, Pitila, y él durante mucho tiempo se dedicó a la fotografía, que es lo que le encanta. Luego, cuando sus padres fallecieron, que por desgracia fallecieron demasiado pronto, muy jóvenes, pues él se hizo cargo del restaurante. Entonces, por eso siempre ha dedicado, pero no es que la crítica fuera mala, es que la crítica era buena, pero José Carlos decía eso, si en lugar de dividir su tiempo me hubiera dedicado 100% a la cocina, pues sería un grandísimo, grandísimo cocinero, porque Sacha es un tipo con una intuición fantástica para la cocina y con una sensibilidad extraordinaria. Pero en ese caso, Phil hace una acotación de que pocos cocineros piensan como él, de que como una crítica negativa puede terminar cambiando su vida. Yo me imagino, no he estado en el restaurante, pero creo que después de eso tal vez se aplicó un poco más y el restaurante entendería yo que subió de nivel. Si no, no hubiesen estado ahí, me imagino. Yo creo que no. A ver, el restaurante tenía el mismo nivel entonces cuando José Carlos escribió, era un comentario un poco divertido, que Ujú. yo creo que Phil no supo entender tampoco. ¿Sabes? Era un comentario casi como privado. O sea, no privado, pero bueno, porque todo el mundo sabemos que Sacha es fotógrafo, que se dedica mucho a la fotografía, que viaja para fotografiar. Entonces, él no está siempre en el restaurante. El restaurante tiene un equipo que funciona muy bien, pero yo no creo que cambiara nada después de la crítica, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Se comía fenomenal antes y después de la crítica. Lo que pasa que no es un restaurante de altísima cocina, es un bistró y además no pretende ser otra cosa, es un sitio informal, un sitio donde se come muy bien, pero no hay una técnica portentosa, ni hay nada extraordinario, no, es comida muy rica, muy buena, muy bien hecha y punto. De esa que te gusta comer todos los días. Y hoy en día, ¿cómo sientes que los cocineros toman tus críticas, sobre todo cuando son negativas? ¿Crees que les ayuda en algo? ¿Crees que la están tomando bien? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí. A ver, todo depende. Yo siempre que voy a hacer una crítica y voy a decir, siempre, casi siempre sueles decir algo negativo, porque nada, todo es perfecto. Y eso que en realidad en España el nivel de la cocina subió mucho y se come francamente bien. Pero siempre hay cosas que se pueden mejorar. Entonces yo antes de escribir, después de comer, si el cocinero sale y pregunta, que es lo habitual, oye, ¿qué tal han comido? ¿Qué tal? No sé qué, yo le explico. Lo mismo que voy a escribir se lo digo a él y se lo digo a la cara. Te lo digo, pues mira, esto me ha parecido tal, o yo creo que esto, pues esto no está muy bien, podrías igual hacer esto. Y muchas veces estableces una conversación con ellos y eso sí que les ayuda muchísimo a mejorar. Porque hay muchos que luego te dicen, oye, no, pues después de lo que me dijiste, llevabas razón porque cambié esto y fíjate, ha ido mejor, porque, ¿sabes? O sea que al final muchas veces es reflexionar con ellos, porque ellos también están metidos en su día a día y a veces no tienen tiempo de reflexionar, de pararse a pensar en lo que están haciendo. Y tú muchas veces les ayudas a eso y te lo agradecen, claro que te lo agradecen. Y luego también depende de la personalidad del cocinero.
Hay cocineros que son, pues no sé, otro tipo de personalidades, pues más engreídos, más tal, que no admiten una crítica, pero bueno, eso es porque las personas somos así, hay personas de todos los colores y de toda condición, ¿no? Entonces, pues claro, unos lo admiten bien y a otros les sienta fatal. Pero vamos, que yo, ya te digo, nunca pienso en un cocinero cuando estoy escribiendo. Yo pienso en el lector. Yo pienso en que lo que escriba ayude al lector en la elección del restaurante. Que cuando vaya allí diga, joder, pues mira, tenía razón. Las cosas son como ella ha escrito. O no, a veces no. Hoy, por ejemplo, yo escribí hace poco una crítica de un restaurante nuevo del cocinero Roberto Ruiz, que es un cocinero mexicano en Madrid, que fue el primero en tener una estrella Michelin y ha abierto un sitio informal y tal. Y yo fui, comí bien, ahí me gustó. Y en mi crítica ha habido una señora que ha escrito que dice que ella iba mucho al otro restaurante que tenía Roberto, que le encantaba, pero que ha ido a este y que le ha gustado menos, que le ha parecido caro, que la comida era escasa. Pues bueno, las cosas no siempre son, no todo el mundo tiene tampoco la misma visión. Ujú. Y he notado un poco tu interacción con cocineros y productores, etcétera. He visto que con muchos tienes excelente relación, que incluso te expresan el cariño que te tienen, ¿no? Y desde el punto de vista de la crítica, me da mucha curiosidad preguntarte tu opinión sobre si se puede o se debe ser amigo de los cocineros. A ver, ser amigo es una cosa, tener una relación cordial es otra. Es decir, yo amistad con los cocineros como para invitarles a, yo qué sé, a la boda de mi hija, no. Es decir, no, yo no tengo un círculo de amistades de cocineros. Yo tengo mis amigos, son mis amigos, y los cocineros son cocineros y son parte de mi entorno de trabajo. Lo que pasa es que a muchos les tengo mucho cariño porque es que los conozco desde que tenían 20 años. Entonces, ¿cómo no les vas a coger cariño? Ujú. Si nosotros nos pasamos la vida buscando chavales jóvenes para presentarlos al premio de cocinero Revelación en Madrid Fusión. Son chicos que conocemos con veintitantos años. Entonces, claro, les sigues toda la carrera profesional. Yo, por ejemplo, no sé, por decirte algo, Dani García yo lo conocí cuando tenía veintitantos años, tiene cuarenta y tantos. Es que hace 20 años que lo conozco. ¿Cómo no voy a tener una relación con él? Pero eso no me exime de decirle las cosas. Es decir, yo cuando he ido a un restaurante de Dani y a mí no me ha gustado, lo he escrito y no me ha temblado el pulso y se lo he dicho a él. He dicho, mira, Dani, a mí esto no me gusta. Por ejemplo, del restaurante que tienen en Madrid, en el Four Seasons, pues, la crítica fue bastante dura. Es más, ha sido el único restaurante en mi vida al que le he ido bajando la puntuación, porque según iba haciendo visitas sucesivas, iba teniendo una experiencia peor. Tal vez al Entonces, revés, por esa relación incluso sientes más responsabilidad de decirle las cosas de la cara. No sé. claro, no, realmente la responsabilidad que siento es por el lector, repito, o sea, yo no quiero engañar a mi lector. Yo me puedo equivocar, puedo tener una visión, que a veces eso pasa, porque a los críticos nos presentan a veces una realidad que no es la auténtica. Entonces tú vas y claro, a ti te tratan bien, no sé qué, está todo el mundo pendiente de ti, porque claro, aunque quieras pasar desapercibido, llega un momento que ya cuando llevas unos años de profesión no pasas. La gente sabe quién eres y más ahora con Instagram, ¿eh? O sea, es muy complicado. Y Entonces, yo en realidad el cocinero no me importa, a mí lo que me importa es el lector. Yo pienso siempre en y tengo no sé, la decencia, es decir, ¿no? De decírselo al cocinero, de decirle al cocinero lo que pienso y de decírselo a la cara. a nivel del lector, ¿quién crees que tiene más nombre hoy? ¿El restaurante o el cocinero? El cocinero. Hay cocineros que la gente no sabe ni cómo se llama su restaurante. O sea, yo, por ejemplo, te digo, por lo menos aquí en España, Eh, Dani García, que tuvo un restaurante con 3 estrellas Michelin, que dejó las estrellas y que tiene ahora un montón de restaurantes de tipo medio que no pasa ninguno del 6, pero que es lo que quiere, porque son restaurantes para dar muchísimos cubiertos, mucho volumen, mucho negocio, o sea, es otro tipo de negocio diferente, otro modelo distinto.
la gente llega a sus restaurantes y dice, pero este no es el restaurante de Dani García, el que tiene 3 estrellas. Y eso lo he visto yo. Y el personal del restaurante les tiene que explicar, no, mire, perdone, ese restaurante estaba en Marbella, lo cerró y esto es un restaurante que sí, él es propietario, pero esto no tiene 3 estrellas, ni nada de nada, ni tiene estrellas y esto es otra comida, esto no es alta cocina, esto es otra cosa. Entonces al final el público se queda, sobre todo el lector se queda con el nombre del cocinero y con las, iba a decir, puñeteras estrellas Michelin, que parece que es lo único que importa. O sea, si no tienes una estrella Michelin, eres una desgracia de profesional. Por estos lados del el 50 Best, digamos, todos lo Bueno, persiguen. claro, pero el 50 Best es que son 50 restaurantes en el mundo o 50 restaurantes de América Latina. ¿Qué opinión te Y merecen las listas o los rankings? pues mira, me parece que sirven para agitar el cotarro gastronómico, es decir, para agitar el mundillo, para llamar la atención sobre el sector, para que se escriba y se hable de ello, para que la gente fije la mirada en la gastronomía, pero más allá de eso sirven para poco, para dar, para dar fama y negocio a algunos cocineros que lo saben usar bien y lo manejan y bueno, pues es una herramienta para ellos, es una herramienta de trabajo. Pero No, luego para el lector no es más que un ranking, es decir, una lista. Tú no puedes poner el mundo en orden de prioridades. ¿Tú cómo valoras el mejor restaurante del mundo? Pues depende para qué, para quién, en qué situación, en qué momento, con quién. Son muchas cosas. Entonces, bueno, las listas son una guía de modas, más que otra cosa, de tendencias, ¿no? De zonas gastronómicas calientes, si quieres decir, ¿no? De dónde se está ahora lo más interesante, lo más novedoso. Más allá de eso, poco. sí, a mí desde mi cabeza de ingeniero, digamos, me gusta seguirlas, pero sí entiendo que para ciertos restaurantes puede ser hasta peligroso porque se preocupan más de centrar sus esfuerzos en entrar en la lista versus de lograr que su restaurante sea un negocio sostenible. Y he visto un par de casos en ese sentido, ¿no? Que ese creo que es el mayor peligro. Claro, es que al final lo de las listas es un poco como lo de las estrellas, es un premio. O sea, que una guía como Michelin te dé una estrella no debe de ser un objetivo en tu vida, debe ser un premio a un trabajo bien hecho. Cuando tú cambias la visión y lo conviertes en un objetivo, pues entonces ya estás fracasando. Y además te estás frustrando, porque en el momento que no te den la estrella vas a estar frustrado toda tu vida y tu vida va a ser una desgracia. Y hay muchísimos cocineros que les pasa eso, que viven obsesionados con la estrella y al final acaban siendo una desgracia. O la estrella, o con la segunda, Entonces, es como un... Yo creo que uno tiene que hacer las cosas bien simplemente por hacerlas, por respeto a tus comensales. Tú tienes que hacer tu trabajo lo mejor que puedas y luego te vienen los premios, pues, fenomenal, bienvenidos sean, pero nada más. Así es. Julia, no te quiero quitar demasiado tiempo. Un par de preguntas más antes de dejarte Bien, descansar. Em, dispara. ¿Algún cocinero que sientas que debería tener más reconocimiento del que tiene hoy en día? Uf, muchísimos. El que se Pues, te venga a pues la cabeza. pues mira, pues todos estos que te digo que no tienen estrellas Michelin y tienen restaurantes estupendos. Es que no es uno ni dos, es que son muchos. O Ujú. sea, en España ahora mismo el nivel gastronómico medio es muy bueno. O sea, es muy fácil ir a restaurantes y comer bien. Claro, sin esperar grandes cosas tampoco. O sea, claro, si vas esperando los comentarios, ¿no? Que oyes por ahí que dices, pues me parece poco para un restaurante con estrella Michelin. Y dices, bueno, ¿y qué querías? ¿Que te hicieran la danza del vientre encima de la mesa? ¿O esto cómo va? Claro, en un restaurante vas a comer, o sea, tampoco te van a hacer fuegos artificiales. Es comida, punto. O sea, que te la comes y se ha acabado. Entonces, yo te digo que aquí hay muchísima gente con muchísimo talento, muchísimos chicos jóvenes, pero con un talento enorme que no tienen apenas reconocimiento. Por ejemplo, en el 50 Best,
Pues ahora han entrado cocineros como Ricard Camarena, que entró este año y que a lo mejor el año que viene sale, porque está en el puesto, pues yo qué sé, ahí al final de la lista. Pero Ricard Camarena es un cocinerazo con un talento brutal. Y no está en los rankings, y no está en. Le tardaron en dar las estrellas, tiene 2, tardaron 1000 años en darle la primera y otros 1000 en darle la segunda. Un cocinero, por ejemplo, como Andoni Aduriz, que no va a tener nunca 3 estrellas Michelin, porque Michelin no entiende el tipo de trabajo y el tipo de cocina que hace Aduriz. Y a mí me parece una de las mentes creativas más importantes del mundo, gastronómicamente hablando. O sea, hay muchas cosas que ni las guías ni las listas reflejan como debieran. Pero bueno, es parte del encanto. Así es. Y te da para hablar también. Sí, claro, eso nos da para reírnos, para criticar, para pellejar a alguno, nos da para todo. O sea, Correcto. Un par de preguntas muy rápidas. ¿Tu cocina latinoamericana favorita? creo que la mexicana. Pero la mexicana por su hondura, por su abundancia, por su riqueza, me parece de verdad la más profunda de todas. Es como una especie de cocina madre, ¿no? Porque es que es tan diversa, de un punto, o sea, de un extremo al otro al país, hay tanta. Luego hay cocinas que tampoco conozco muy bien, ¿no? Entonces, pero sí que la mexicana me parece, es decir, si hay como o sea, una pugna ahí entre Perú y México, yo creo, y eso que la cocina peruana me apasiona y me encanta, ¿eh? Pero creo que la cocina mexicana tiene más profundidad, o sea, tiene más registros, tiene muchos más registros que la peruana. De acuerdo. ¿El país al que no hayas ido y que mueres por conocer? Ecuador. Bien, siempre bienvenida. Y ya sabes que tienes quien te lleve de paseo y obviamente a comer bien también. Pues sí, tengo ganas y a ver si en un futuro no muy lejano consigo el sueño de viajar a Ecuador y conocer el país, porque además tengo amigos ecuatorianos en Madrid con los que tengo buenísima relación, a los que aprecio mucho, que me hablan fantástico del país y tengo ganas de ir. Por Así que vamos supuesto. a cruzar los dedos. A ver, Claro que cumple sí. el deseo. Tu mayor pero al momento de visitar un restaurante. Mi mayor pero. ah, Algo que no aguantas si lo llegas a ver. Fuera de que obviamente un restaurante, por lo general a los que vas a ir, van a estar limpios, digamos, sí, o sea, fuera de esas cosas te diría básicas. la higiene, pero que eso ya creo que no Es cuenta. básico. Ajá, exacto. Eh, pues fíjate lo que te voy a decir. Me molesta mucho que me traten diferente a los otros. Ujú. Que me traten a mí o que traten a otras personas. O sea, a mí estos restaurantes que tratan descaradamente bien a los clientes, porque es don fulano y le conocen y le hacen la ola. Pues yo recuerdo que pasaba con mi padre, ¿no? Y yo siempre decía, joder, a mí me parece fatal porque tú vas al restaurante la primera vez y tú ves que a ti no te están haciendo ni caso y que a este señor le están haciendo ahí todo el rato reverencias, yo me sentaría fatal y de Ujú. hecho me sienta fatal. Entonces yo creo que en eso el equipo de sala tiene que ser muy cuidadoso, intentar tratar a todos los clientes por igual porque todos son clientes en ese momento. Que luego repitas y tal, vale, hombre, entiendo que puedes tener más familiaridad, ¿no? De atención, pero, pero la atención tiene que ser la misma. O sea, puedes tener algún otro tipo de, pues eso, de familiaridad porque ya le conoces, le puedes llamar por su nombre o le puedes, lo que sea, pero la atención tiene que ser la misma, porque si no es como discriminatorio y la verdad es que no me gusta. Completamente válido. Y la última, ahora sí, antes de dejarte ir, quería contarte un poco sobre el propósito de hacer de este podcast. Un sueño que tengo es de escribir un libro de recetas. Y para eso, Así, sí, es algo que me guía un poco el norte en algunas cosas. Y para ello estoy buscando inspiración de los principales cocineros, productores, actores en general del mundo culinario
iberoamericano. Antes decía latinoamericano, pero la verdad es que he tenido algunas entrevistas con españoles muy buenas. Y en cada episodio pido a mis invitados que me reten a crear un plato con un ingrediente específico o con una técnica. Yo la publico, o tú podrías reseñarle eventualmente, ojalá si vienes de Ecuador, probar el plato. Y ese plato iría directamente a formar parte de ese libro de recetas, un tema más colaborativo. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, me parece una idea preciosa, muy bonita. ¿Con qué me retarías? A ver, ¿y con qué te retaría yo? Dios mío, yo soy fatal yo soy lenta de reflejos, es decir, que necesito mi tiempo para pensarme las cosas. No te creas tú que me sale así como rapidísimo. Pero ¿con qué te retaría? ¿Tu ingrediente favorito? Los garbanzos. Perfecto. Maravilloso, la verdad. Me Da para encantan los mucho garbanzos. Pues ahí tienes un ingrediente, garbanzos. A ver qué se te ocurre hacer con ellos. hacerlos de estrella del plato. Perfecto. No hay ningún problema. Más bien, es un reto bonito, es un ingrediente noble y versátil, así que me encanta. Bueno, pues cuando tengas la receta, si me dejas y te parece bien, la podemos publicar en Gastroactitud también. Me encantaría. Al Y contrario. hacemos mención bueno, al libro, si es que está el libro, o al futuro libro para cuando esté. Al futuro libro. Todavía estamos En ciernes. en ciernes, exacto. Pero nada, Julia, muchas gracias por tu tiempo para acompañarme en el Nada, podcast. Pablo, un placer. Cuéntale a la gente dónde puede encontrarte. Bueno, pues la gente me puede encontrar en Gastroactitud, en la web, www.gastroactitud.com, y me puede encontrar en Instagram y en Twitter, Julia P. Lozano. O sea, Julia Plozano, si lo leemos todo seguido. Y muy recomendado el máster también para todos los que se interesen en este camino, en este género periodístico. La verdad es que es una opción muy válida y muy completa y te da la oportunidad de compartir con personas realmente fascinantes dentro de este mundo. Así que lo recomiendo al 100%. Pues te agradezco muchísimo, Pablo, porque le ponemos mucha ilusión y mucho cariño y todo nuestro conocimiento, o sea que intentamos hacerlo lo mejor que sabemos y podemos. Así que muchas gracias por confiar en nosotros y por recomendarlo también. A ti, Julia, muchas gracias, qué gusto. Bueno, que vaya muy bien. Muchas gracias a Julia Pérez Lozano por acompañarme y por supuesto a todos los que se han dado el tiempo de escuchar hasta aquí. Por favor, no olviden de seguirme en Instagram en @comiding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas sus plataformas favoritas. También denle clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia o comentario al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí nuevamente en esta segunda temporada. Los espero en el próximo episodio. Chao.